Este canal se llama Clase Pública. No es un espacio para expertos, es para quienes están empezando, repasando o simplemente quieren entender cómo funciona la web. Yo soy Gio. Grabo estos videos porque aprender mientras enseñás es para mí la mejor forma de no olvidarse. Si estás acá, probablemente ya probaste tutoriales que saltan pasos, usan jerga, no explican o prometen mucho en poco tiempo. Acá no, vamos a construir desde cero, paso a paso, con calma. Hoy, cómo agregar imágenes sin excluir a nadie. En el video 3, organizamos y conectamos el contenido, pero todo seguía siendo texto. Hoy vamos a incorporar imágenes, no como decoración, sino como parte del mensaje. Y acá hay una cosa clave. Una imagen no es solo un archivo, es información. Y si no la describís, para muchas personas no existe. Primero, prepara tu carpeta. En la carpeta Mi Web que creamos en el primer video, crea una subcarpeta llamada IMG. Dentro, guarda una imagen, que puede ser tu foto, una imagen genérica o una captura de VS Code. Usa un nombre simple, por ejemplo, foto, logo, VS Code, sin espacios, sin mayúsculas, sin acentos. Ahora, en sobre.html, dentro de header y después de h1, agrega el siguiente código. Que no te preocupes, no hace falta que pauses el video para copiarlo, sino que podés ir a mi carpeta de GitHub y copiar el código directamente de allí. Lo único que vas a tener que hacer es cambiar algunos datos dentro del código. Por ejemplo, el nombre con el que pusiste tu foto y el alt. Ahora, guarda y abrí en el navegador. Si la imagen se ve, bien. Si no, chequea la ruta. src, imagen barra foto, significa que el código va a buscar en la carpeta imagen el archivo foto. Ahora, lo más importante, el atributo alt. Alt no es texto alternativo, es la descripción equivalente a la imagen. ¿Por qué? Un lector de pantalla la lee en voz alta. Si la imagen no carga, el alt se muestra en su lugar. Los motores de búsqueda las usan para entender el contenido. Sin la alt, la imagen es invisible para muchos. Ahora veamos unos ejemplos de un alt bueno y de un alt malo. Por ejemplo, logo de Clase Pública, una computadora con un globo de diálogo como pantalla, en colores azules, negros y blancos. Otro ejemplo podría ser alt captura de VS Code con código HTML. Por el contrario, un alt malo sería alt imagen 123.jpg. Otro ejemplo podría ser alt vacío. Solo está bien si la imagen es puramente decorativa. Otros atributos útiles, aunque no obligatorios por el momento, son width y height. Width es el ancho que va a tener la imagen dentro de la pantalla del usuario. Y height va a ser el alto. Le dicen al navegador cuánto espacio reservar antes de cargar la imagen. Evitan que la página salte al cargar. Pero hoy no los veremos en profundidad. Y un último punto, los formatos de las imágenes. Vamos a usar .jpg para fotos con compresión. Va a perder algo de calidad. Vamos a usar .png, como en mi caso, para dibujos, logos, imágenes con fondos transparentes. Y por último, vamos a usar svg para iconos vectoriales, que los vamos a ver más adelante. Ahora, un mini desafío. Agrega una imagen en header. Usa alt descriptivo, no genérico, y verifica que la ruta sea relativa, es decir, que esté bien hecha. Si este video te ayudó a ver las imágenes como información, no solamente como adorno, dale like, suscríbete y contame en comentarios qué descripción pondrías en el alt de tu primera imagen. Nos vemos en el video número 5, formularios simples, recoger información con intención y cuidado. Y recordá, no se trata de saberlo todo, se trata de empezar bien.